Explicación de los arquetipos. Entonces vamos a estar hablando sobre los 12 arquetipos y cómo al poder manejar de forma apropiada esos 12 arquetipos podemos llegar a ser una mujer o un hombre imparable. Todo arranca por el tema del poder de las palabras que no hemos visto en sesiones anteriores, donde la vibración especial, de acuerdo a la ley de la vibración en la que nosotros nos estamos moviendo, pues va a crear como una resonancia y eso va a hacer que nos conectemos con una correspondencia especial y al final lo notamos a través de los resultados, lo que está pasando con nuestra vida. Entonces voy a explicar a continuación los 12 arquetipos porque cada uno de esos arquetipos, de acuerdo a la utilización de las palabras, es decir, a la narrativa, tienen una energía especial, una vibración especial y por ende a una atracción de resultados especial o específico. Entonces voy a arrancar con los primeros y son los que son de una energía, podemos decir que un poco más bajita. Esos son la energía más bajita, pero recordar que todos los arquetipos tienen su lado positivo o su luz y tienen también su sombra. Y la idea para que nosotros logremos llegar a ese centro de llegar a ser imparables, pues es porque tenemos que pasar por todos los arquetipos, conocer muy bien todos esos arquetipos y saber cuáles son su luz y su sombra y empezar a utilizar muchísimo más la luz que la sombra. Vas a ver que en la medida en la que explico los arquetipos, te vas a dar cuenta que los últimos arquetipos, el nivel de energía de luz es muchísimo más amplio que los del inicio, porque tiene como una forma como de evolución o en el que se va sumando energía en el tránsito o en el camino que va tomando cada uno de estos arquetipos. Entonces, arranco por los primeros. Aquí vas a encontrar que están tres arquetipos que a mí me gustan mucho, son muy lindos. Es el arquetipo de la inocente, el arquetipo de la víctima y el arquetipo de la invisible o el invisible. Empecemos por el primero. El arquetipo de la inocente es un arquetipo muy lindo porque es en realidad cuando nosotros estamos completamente despreocupados de la vida, sin pensar que puede ocurrir algo dramático, porque siempre un inocente o una inocente está pensando todo el tiempo que todo el mundo es supremamente lindo, amoroso, cariñoso, que no tiene que preocuparse por las deudas, no tiene que preocuparse por su trabajo, no tiene que preocuparse qué van a decir las personas, no tiene ninguna de esas preocupaciones que son el estrés que digamos que va surgiendo en la medida en la que vamos avanzando en nuestra vida. Entonces, cuando somos muy chiquiticos, es el momento en el que más inocentes estamos, entre los 0 y los 3 4 5 años, que ya a los 5 empezamos a crear nuestra personalidad y empiezan a nacer todos los otros arquetipos, ahí hay un nivel de inocencia. Y ese nivel de inocencia es muy lindo, sobre todo porque hay completa presencia y valoración de lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Si ese arquetipo después nosotros lo tomamos y lo empezamos a utilizar en otros estados, en nuestros estadios más adelante, pues ya tiene como una connotación no tan chévere y nos puede afectar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y es algo muy lindo de este arquetipo. La parte positiva del arquetipo de la inocente es volver a ser como un niño, como una niña, que te vas a dar cuenta cuando lleguemos al último arquetipo que vuelve a ese estado, pero desde la luz completa. Aquí estamos hablando ya cuando nosotros pasamos de ese momento y estamos viendo como niños, como niñas, pero miren que también como niños, como niñas, podemos no, llegar a no tomar decisiones, ¿listo? Porque al no tomar decisiones, entonces pues no nos involucramos como en el conflicto o en lo que podría ser un conflicto o un cambio o una transformación y lo que hace es volverse muy, como que se queda quieto, ¿listo? Como que se queda quieto. Esa es la parte de la sombra del inocente. La sombra del inocente también nos muestra entonces es falta de tomar decisión, falta de tomar, y como hay falta de tomar decisión, pues hay falta de tomar acción. Entonces ahí puede ser que este arquetipo más adelante, cuando se mezcla con el de la víctima, pues genera cosas que no son tan bonitas. Entonces acá hay cosas muy interesantes. Sombra del arquetipo de la inocente o el inocente. No me doy cuenta de nada. No me doy cuenta de absolutamente nada. La vida al final termina pasándome por encima porque no la veo, no me doy cuenta.
dejo que las cosas me pasen por encima, que las personas me pasen por encima, por ende tampoco pongo límites y no pongo límites amorosos. Tiene algo muy lindo desde el punto de vista positivo y esta es la luz del arquetipo de la inocente o el inocente y es que vivo la vida sin preocupaciones. ¿Listo? Vivo la vida sin preocupaciones. Entonces, ese es nuestro primer arquetipo. Entonces, inocencia es pureza, pero mal utilizado. Miren que también lo que hace es no poner límites y eso también más adelante, cuando se empiezan a sumar los otros arquetipos, pues genera cosas no tan chéveres. Bueno, después tenemos aquí, y estos tres se van mezclando porque van a ver que van como por combitos. Después está el arquetipo de la víctima. Este arquetipo es muy interesante porque nos muestra que estamos teniendo un comportamiento que no es sano con nosotros mismos o con nosotras mismas. Y les voy a poner un ejemplo. Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que todas las parejas son malas o son infieles, o todas las personas me roban dinero, es un arquetipo que termina convirtiéndose en el efecto de su vida y no en la causa. Es decir, que empieza a moverse desde la sombra para poder echarle la culpa a los demás por todo lo que hoy no me está gustando en los resultados de mi vida. Entonces, si hoy no me gusta mi cuerpo, eso es porque la alimentación no sé qué. Si hoy no me gusta mi dinero, no, es que es muy difícil trabajar, es que la economía está muy terrible, es que el gobierno no sé cuántos. Si no me gusta la pareja que tengo, es que esa persona no sé qué, o esa persona no sé cuántos. O si no tienes pareja, es que todos los hombres son malos, todos los hombres no sé qué, o todas las mujeres son malas, o todas las mujeres están unas locas. Entonces empezamos a culpar a los demás por los resultados que nosotros tenemos. Entonces, es un arquetipo que nos lleva a ser como autocomplacientes y a pensar que todo nos pasa por encima de nosotros. Y miren que hay una cosa, y ahorita les voy a dar un ejemplo puntual. Cuando se maneja muy mal el arquetipo del inocente o el inocente, automáticamente esto va a nutrir de forma negativa el arquetipo de la víctima. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos que trabajar mucho este arquetipo de la víctima porque ahí necesitamos hacer conciencia, necesitamos amor propio, necesitamos a poner límites saludables, que les puse un post en Instagram sobre 7 formas diferentes de poner límites saludables, entonces muy importante. Entonces, sombra y luz. La sombra de la víctima es que el universo, es que hay una sensación como que el universo conspira en mi contra y todo el mundo quiere hacerme daño y él me hizo y ella me hizo, entonces me vuelvo en el efecto de mi vida y no la causa. Luz del arquetipo de la víctima, porque por algo tenemos que pasar por ese arquetipo, ¿no? Eso tiene una razón de ser, nada nos pasa a nosotros así de la nada. Entonces, el arquetipo de la víctima tiene una luz y es entender lo sucedido. Y cuando yo entiendo, comprendo lo sucedido, hago conciencia de lo sucedido, pasa algo muy lindo y es que empiezo a tomar responsabilidad sobre los resultados de mi vida. Automáticamente yo digo, pero espérame, ya me estoy dando cuenta que me estoy quejando, estoy criticando del hecho de la culpa a todo el mundo. A ver, yo también tomé aquí decisiones, yo también aquí fui responsable. ¿Qué tengo que hacer diferente para que los resultados sean diferentes? Ahí asumo la responsabilidad y empiezo entonces a tomar como ver como una salida como a la situación. ¿Listo? Y por último, y esto pasa a veces cuando está mal utilizado la inocente, la víctima, pasamos automáticamente al arquetipo de la mujer o el hombre invisible. A mí me gusta mucho una frase que le dicen a veces a una y es, váyase por la sombrita, mamita. Váyase por la sombrita, mamita, es una forma de decirnos que nadie te vea. Entre menos llames la atención, mucho mejor. ¿Listo? Y eso lo hacemos cuando hemos pasado por una situación muy difícil de victimización. Automáticamente lo que hacemos, hay algunas que luchan y se pasan a otro arquetipo, pero hay muchas que lo que hacen es esconderse. Entre menos me vean, entre menos brille, entre menos sea visible, mucho mejor, porque si soy visible, entonces esto puede hacer que vuelva a sucederme lo mismo o tenga este problema o genere este conflicto y yo ya pasé por ahí. Eso no me gustó, entonces automáticamente lo que hago es echarme para atrás. Si se dan cuenta, hay una cosa muy linda y es que desde la luz del arquetipo de la víctima, cuando hacemos conciencia, puede generar esta reacción de decir, venga, yo me voy a alejar lo más que pueda porque es mucho más sano para mí en ese momento. Y te voy a dar ahorita varios ejemplos para que lo podamos ver. El arquetipo invisible tiene también una sombra y una luz. ¿Listo? La sombra es la culpa, hay una culpa profunda porque vieron que la víctima ya se dio cuenta, oh, puchica, esos resultados que estoy teniendo fueron por responsabilidad mía, entonces empieza uno a culparse.
Entonces no ve como que las cosas pueden ser algo mejor, no, y no quiero tener problemas, no quiero que me vean, y entre menos me vean, muchísimo mejor. Desde la luz, el arquetipo de la mujer o el hombre invisible es ver las cosas desde afuera. Eso porque yo a veces estoy tan metido como en el conflicto, como en la situación, como en medio del caos, que cuando nosotros nos alejamos un poquito, que eso es lo que hace la invisible, se alejan un poquito, podemos ver desde afuera qué es lo que está sucediendo. Y ahí poder tomar mejores decisiones y ahí poder tener una percepción diferente de lo que está sucediendo. Vamos a ir a ejemplos en los cuales se conecta estos tres arquetipos. ¿Listo? Ejemplos para que se conecten. Entonces, voy a ponerles ejemplos de mi vida, porque es muchísimo más fácil, porque yo he pasado por todos los arquetipos, por eso terminé hablando de ser imparable, pasé por todos los arquetipos. Entonces, les voy a dar aquí varios ejemplos para que unos son dramáticos y otros son aprendizajes, aprendizajes. Entonces, bueno, imagínense que uno al principio de su vida, y a mí me pasó durante mucho tiempo, que al principio pensaba que todas las personas eran súper lindas, súper amorosas, y entonces nadie es malo, entonces estaba con una pareja y esa pareja estaba con otra chica y entonces era infiel, pero no, yo creo que él es una buena persona y de pronto fue porque estaba tomado. Esto es muy como en la etapa como de la adolescencia, que uno, por esa persona que uno ama, uno saca 3.000 excusas porque fue infiel, 3.000 excusas porque nos golpeó, 3.000 excusas porque hubo un maltrato psicológico o físico, 3.000 excusas, no, es que se pasó de tragos, no. Entonces, eso lo hace mucho la parte inocente ya cuando estamos un poco más crecidos en nuestra vida y que empezamos a sacar excusas pensando que esa persona es muy buena. Ya cuando llega un momento donde la situación se pone muy difícil, pasamos automáticamente, y yo pasé al arquetipo de la víctima. Ah, es que todos los hombres son infieles, es que mira que todos son súper agresivos y además maltrato psicológico. Y empieza uno entonces entre que yo pensaba que era bueno y ahora entonces me estoy dando cuenta, pero en realidad son malos y ahora me doy cuenta que todos son iguales. Entonces hacía una cosa muy interesante, y es que cada vez que empezaba a salir con una pareja nueva, le contaba al chico todas las cosas terribles que me han pasado con el anterior, todo, todo, yo le contaba todo: este me fue infiel, este me golpeó, este sucedió esto, este me robó plata, o sea, todo, porque además en un momento en mi vida, que esto es muy chistoso de mi arquetipo de la víctima, yo sentía que había pasado por el museo de todas las parejas, o sea, ya había tenido todas las parejas que pueden haber en un museo, o sea, el que golpea, el maltratador, el alcohólico, el que además resultó después que era gay, o sea, me había pasado de todo, o sea, de todo, o sea, y creo que no había tenido ninguno que me diga, no, es que hasta los que uno pensaría, no, es que no es posible tener esa pareja también. Entonces, claro, yo siempre le contaba a las parejas esto. Pensando en ese momento, y miren que ahí el juego entre la víctima y el inocente, y la inocente es, si yo le cuento esto a esta persona, pues va a decir, no, yo le voy a demostrar a Pilar que los hombres son diferentes, entonces voy a actuar de una forma diferente. Oh, sorpresa, cuando volvían y hacían exactamente lo mismo. Entonces, miren aquí algo muy interesante, es cómo empieza a funcionar la narrativa y lo que yo decía con la ley de la vibración y la correspondencia. Esto estaba atrayendo por correspondencia exactamente el mismo tipo, pensando además que yo contándole esta historia iba a suceder algo completamente contrario. Interesantísimo. Entonces, automáticamente después que hice ahí, ya cuando después tuve una de estas, porque a uno le avisan en la vida como varias veces, como pilas, 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 no ponemos atención a las señales, y después viene una situación así como súper difícil, ya muy difícil de manejar. Entonces, automáticamente yo lo que pasé fue a ser invisible. No salgamos con nadie, cerremos el corazón, yo no volveré a llorar por nadie, lo mejor es que no me vean, tratar de estar lo más tapada posible, entre menos sexy, menos bonita sea para los hombres, muchísimo mejor. Si me engordo exactamente, da igual. Entonces, invisible, que no me vean, que no atraiga, ¿listo? Interesantísimo. Cuando nosotros pasamos por esos arquetipos, automáticamente tenemos que hacer conciencia. Si se dan cuenta, de la invisible era un tema de culpa, yo fui la que me generé esto, entonces mejor que no me vean. Entonces ahí me tocó mirar, bueno, ¿qué está pasando con esta de la inocente? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no quiero ver? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Por qué me victimicé? ¿Qué es lo que ahí hay un saboteo interno de es mejor que el otro tome las decisiones por mí y me haga daño para que yo solamente tenga que quejarme y no tenga que hacer nada diferente para cambiar la situación?
interesante. ¿Y por qué me volví invisible? Tratar de que no me vea absolutamente nadie. Entonces, esta primera parte es muy importante y es la más importante porque la mayoría de las mujeres y algunos hombres, pero la mayoría de las mujeres pasan por estas tres etapas. Y nosotros tenemos que entrar en profunda reflexión para poder sanar cada uno de esos arquetipos, que después no vaya a ser más adelante un saboteador y que logremos llegar a pasar a los otros arquetipos que tienen muchísima más luz y lograr finalmente llegar a ser imparables. En esta segunda parte voy a explicarles los arquetipos de la saboteadora o el saboteador, la rebelde y la guerrera o el guerrero. Si te das cuenta, estos tienen un color diferente porque me gusta que vayas viendo que a medida en la que uno va avanzando en su camino de transformación personal, también se va modificando la energía y al modificarse la energía, modificamos nuestra vibración y empiezan a surgir o a ver como colores diferentes, ¿listo? Colores diferentes. Entonces, podemos asimilar esto también como un camino como entre los chakras, ¿listo? Como entre la energía. Muy bien. Vamos entonces a hablar de estos tres arquetipos. Son arquetipos muy bonitos que nos muestran la acumulación también como de la energía y el funcionamiento también como de nuestras actitudes frente a la vida. Cuando nosotros tenemos la sombra mal utilizada de la inocente, la víctima y la invisible, se va acumulando en este que está el más bajito de todo ese círculo, el más bajito es el saboteador. Si te acuerdas, es que llega, es el que logra y como que nos lleva como al momento más profundo, pero como a la sombra más profunda, porque es la acumulación de los anteriores cuando no hemos hecho conciencia de la importancia de la energía y de ver la luz de los tres anteriores porque no hemos hecho conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, la saboteadora o el saboteador es una cosa muy divina. A mí me encanta este arquetipo porque es el arquetipo que frena todos los sueños. Sueño que tengamos que está frenado es por el arquetipo de la saboteadora o el saboteador, que siempre inicia con frases por allá como yo no puedo, yo no sirvo, nunca lo voy a lograr, esto es imposible, ¿cierto? Entonces son estas frases típicas de este arquetipo, pero es una cosa muy rara porque además mira que el arquetipo no es que lo diga viva voz, a veces uno no se dice yo no puedo, pero sí lo piensa, o a veces ni siquiera que lo piensa, sino que hay una voz como profunda por allá que es la que nos está diciendo que no se puede. O sea, es una cosa como profunda que uno está haciendo algo y hay algo por allá, que es como una sensación, si te das cuenta, es como una sensación como, uy, no, 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 yo como que esto no puedo, o como que me siento gorda o bajita, o alta, chiquita, o no tengo como el suficiente conocimiento, etcétera, etcétera. Es muy interesante cómo funciona el arquetipo de la saboteadora porque es como si tuviéramos una doble conversación todo el tiempo como con nuestra mente. Y te voy a poner varios ejemplos porque además de aquí nacen y se alimenta más este saboteador de todos los miedos, de todas las creencias limitantes y además se aprovecha para sabotear los sueños. O sea, esto es de verdad, es como la parte más arraigada como del ego. Entonces, ¿cómo funciona? Es como una doble conversación que te hace actuar, pero además te culpa. Es una cosa muy rara. Entonces, ejemplos, te voy a dar varios ejemplos. Ejemplo número uno. Imagínate que nosotros hemos dicho vamos a estar en servicio con amor, yo quiero hacer algo para la comunidad y eso es como como una de las metas que tenemos esta semana. Y resulta que vamos para el trabajo y preciso ese día vamos súper tarde para el trabajo, súper tarde para el trabajo y tenemos que cruzar la calle para ya llegar al trabajo y estamos esperando a cruzar el semáforo y preciso nos encontramos con una persona que necesita nuestra ayuda porque o es de edad o no o está ciego o algo le pasa y está el momento perfecto para estar en servicio y ayudar a esa persona a pasar la calle. Y de pronto surge la vocecita. Ay, no, 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 nosotros tenemos, no, ¿cómo vamos a llegar tarde al trabajo? No, 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 mira, mire, ese señor que está allá, ese señor tiene pura pinta de que le va a ayudar a esa persona. Tranqui, tranqui, usted siga adelante, ese le va a ayudar. Entonces uno, ay, como que se va a convencer por esa vocecita, porque además es súper recurrente, y cruzamos la calle, llegamos al trabajo, y llegamos y de pronto esa misma vocecita nos dice, ¿ve usted cómo es? Dijo que iba a estar en servicio, que iba a estar ahí para la gente y se le presenta la oportunidad y no ayuda a esa pobre señora o no ayuda a ese pobre señor. Entonces uno dice, pero, o sea, ¿cómo así? O sea, si usted fue el que me dijo que iba a llegar tarde y ahora me está diciendo que por qué no lo ayudé. Entonces es una cosa muy rara porque te hace actuar y después te culpa por la acción que tomaste. Otro ejemplo.
Decimos que dentro de los sueños que nosotros tenemos vamos a tener libertad financiera y para lo cual hacemos un Excel todo súper perfecto, bajamos gastos, nos ponemos así súper juiciosos una semana, 2 semanas y de pronto llegan todos los descuentos en el centro comercial y estamos en el centro comercial y de pronto una camisa que habíamos visto que estaba a 200 de pronto está a 50 y uno dice, esa vocecita, ay, hijo de mi chica estaba a 200, está a 50. Entonces uno rápidamente, además en su mente, empieza a acordarse del Excel, puedo mover acá, puedo poner aquí, puedo subir acá, puedo catar. Entonces uno empieza mismo a mover y termina comprando todo, pero además una cosa muy curiosa, no solamente uno compra eso, sino termina comprando otras cosas. Llega a la casa con todas las bolsas y ahí entonces viene la culpa. Ese saboteador interna dice, ¿ve usted cómo es? No va a poder nunca lograr llegar a esa libertad financiera. Aguantó una semana, 2 semanas, pero apenas surge otra vez, vuelve y hace lo mismo. Y uno dice, pero ¿cómo así? Pero usted me convenció que comprara eso porque estaba muy barato y ahora me está echando la culpa que porque lo compré. Entonces, es un juego interno de una cosa muy interesante y esto es lo que nos lleva a nosotros y la saboteadora o el sabotador es una cosa muy linda y es que constantemente nos está poniendo a prueba, a prueba, a prueba, a prueba. Entonces, este saboteador, esta saboteadora tiene una sombra evidente, que es yo no puedo, yo no sirvo, yo no lo voy a lograr. Lo lleva a uno a no creer en uno mismo, ¿listo? Pero también el saboteador y la saboteadora tiene una luz, como todos los arquetipos, y es ayudarnos a darnos cuenta de en qué momento y por qué nos estamos poniendo en la zancadilla. ¿Cuáles son esos pensamientos que nacen para ponernos la zancadilla? ¿Cuáles son esos miedos profundos que nos evitan avanzar? Y aquí les voy a poner un caso, que es un caso muy lindo. A mí me encanta este caso porque lo he visto de forma recurrente ya como unas 4 o 5 veces. Y tiene que ver con la inocente, con la víctima, con invisible y ahora el saboteador porque se empiezan a sumar. Imagínense que tengo un amigo que yo adoro, que es uno de mis mejores amigos, que es Miguel. Yo esto se los conté en el evento de Imparable. Pero tengo un amigo que se llama Miguel y Miguel siempre ha sido o fue Miguel el gordito. Y Miguel el gordito era que pesaba 180 kilos y era Miguel el gordito. Y todo el mundo está acostumbrado a Miguel el gordito y pues él ya asumió que parte de su personalidad era Miguel el gordito. Entonces, pero Miguel el gordito no quería ser gordito. Entonces, dentro de sus sueños que quería tener, pues tenía dos en particular, uno, tener una pareja y el segundo, pues a lograr adelgazar. Entonces, se hizo creo que como 3 lipos y se hacía la lipo, pero después, cosa más rara, volvía y se engordaba. O a veces se hacía la lipo y empezaba a coger esa tarjeta en el centro comercial a pasarla como loco. Entonces, había detrás un tema de ansiedad muy fuerte, que eso era lo que estaba generando el gran saboteo, pero ese no era el saboteo de la profundidad, no era ese. Imagínense que una vez nos sentamos los dos a charlar y descubrimos que resulta que cada vez que él se adelgazaba, pues perdía como su identidad, porque ya no era Miguel el gordito. Entonces, si yo no soy Miguel el gordito, entonces, ¿quién soy? Entonces, ahí el mismo miedo a no sé quién soy evitó que pudiera avanzar y pudiera mantener su peso después de las liposucciones que se había hecho. Cuando él entendió eso, hizo un clic maravilloso, empezó a amarse de la forma en la que era y eso también atrajo a su pareja que tiene ahorita, que están casados, tienen dos bebés divinas que son gemelas, una cosa espectacular. Pero fue hasta que ese saboteador le ayudó a encontrar por qué se estaba poniendo la zancadilla y cuáles eran esos miedos profundos. Hay un momento también que estos arquetipos del inicio y también el del saboteo se va sumando, nos lleva a un arquetipo que me encanta, que es el arquetipo de la rebelde o el rebelde. Y el arquetipo de la rebelde o el rebelde también tiene su luz y tiene su sombra. Dentro de la sombra, pues nosotros podemos encontrar que es cuando nosotros nos volvemos como rebeldes sin causa, entonces queremos llevarle la contraria al pueblo, entonces si alguien dice A, nosotros decimos B, si alguien dice blanco, nosotros decimos negro, todo lo vemos negativo, aquí todo es un sistema, nos quieren corromper, el dinero es terrible, es sucio, la gente se corrompe si tiene poder o si tiene dinero, se vuelve súper pesimista y como se mueve como en esa vibración empieza a traer más de esa vibración. Entonces, cosa que le moleste, cosa que atrae. Y eso hace que entre como también además como en esa rebeldía más profunda y que sus emociones lo sobrepasen y llega un momento en el que o es mucha rabia o es mucha tristeza a nivel de depresión o es demasiada ansiedad, pero nos sobrepasa. ¿Listo?
Hay otra versión que es la versión desde la luz del rebelde o la rebelde, y es cuando nosotros nos queremos salir del molde, salir de la zona de confort, salir de la situación o del el sistema en el que todos nos han como criado y que está yendo en contra de nuestros sueños. Y les pongo un ejemplo. En mi caso, por ejemplo, hay algo muy interesante y es que siempre le solían decir a uno que si uno pasaba de los 25 de los 30 y no se había casado, pues ya iba a ser solterona por el resto de su vida, solterona, y que ya nos dejó el tren, nos dejó el bus, nos dejó el avión, nos dejó, mejor dicho, a mí me dejó en mi caso que tengo 40, me dejó hasta los extraterrestres, me dejaron, nunca me hicieron abducción, o sea, ya en la mala me dejó ese tren. Y eso hacía que en cada reunión en la que yo estaba con mi familia, sobre todo mis tías, Pilar, pero ¿por qué no tienes novio? No sé qué, no sé cuántos. Entonces había como esa presión y esa presión llevó a que llegara un momento de rebeldía en el que yo misma en las reuniones les decía, ¿saben qué? Lo que pasa es que soy lesbiana. O sea, yo les decía cualquier cosa con tal de llevarles la contraria y que me dejaran como tranquila. Una cosa muy interesante. Y después me di cuenta que esa rebeldía estaba generando como también una reacción no tan amorosa de parte de las personas que yo estaba haciendo rebelde desde la sombra. Y después me di cuenta que tenía que mostrarles más una rebeldía en que me voy a mostrarles que hay una forma diferente de interactuar en las relaciones interpersonales y que yo estando en el estado en el que estoy me siento completamente íntegra, feliz y sigo teniendo unas relaciones que para mí son especiales y que esa para mí constituye mi relación de pareja. Entonces, y a través más del empoderamiento, más desde salirse del molde y mostrar a través como de una forma más educativa que hay una forma diferente de vivir a la que le han contado a uno, ahí pasaron cosas diferentes. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, en temas del dinero. Venimos entonces y nos están diciendo el dinero es sucio, la gente que tiene dinero se vuelve corrupta, se vuelve mala, lo que sea, y de pronto uno puede a través de este modo educativo, desde la rebeldía, pero desde salirse del molde de lo mismo que le han dicho a todo el mundo, no, mira, el dinero es energía, se puede conectar con la espiritualidad, se convierte en abundancia, el dinero además tiene una S que es la S de servicio, y en la medida en la que más servicio uno da, pues entonces más cosas le llegan a uno, es un tema más como la rebelde o el rebelde tiene más un tema como educativo detrás. Listo, educativo detrás. Y después está el arquetipo de la guerrera o el guerrero. Entonces, de acuerdo a cómo hemos venido manejando los anteriores, yo puedo entrar en lucha con todo el mundo. Si se dieron cuenta lo que pasaba con mis tías, era lucha, rebelde, pero lucha. A ver, ¿quién viene aquí? Entonces, cuando yo estoy en modo lucha, eso hace que todo lo que empieza a pasarme a mi alrededor empieza a ser como una pelea. Pelea con los del banco, peleas con los del call center, pelea con la gente del trabajo, pelea con el jefe, pelea con un compañero. Entonces empieza uno a sentir una sensación como de por qué tanta pelea, qué es lo que está pasando y es porque tenemos constantemente los guantes puestos para mirar a ver dónde toca atacar, qué toca hacer y ahí pues se nos dificulta un poco como la vida de verdad. La guerrera o el guerrero tiene una parte de luz muy bonita y es cuando asumimos no desde los guantes, sino que bajamos los guantes y más bien nos empoderamos internamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de empoderamiento, es el arquetipo de la guerrera desde la luz, bien utilizado, desde el amor. ¿Listo? Desde una parte muy bonita, muy acogedora también. Y no desde la parte, además, miren, hay algo muy interesante sobre el tema de la guerrera desde la sombra y es que uno asume que uno puede todo, entonces yo puedo todo sola, entonces yo tengo que hacerlo todo, entonces yo a mí no me gustan los grupos porque yo soy la que puedo hacer mis propias cosas y no dejamos que haya como esa armonía. Yo me acuerdo que me pasó eso en París y en París yo caminaba y la gente me pegaba en la calle, o sea, o sea, yo iba caminando y de pronto alguien me empujaba y era porque estaba en constante lucha todo el tiempo. Entonces, eso nos toca trabajarlo muchísimo. Toca ser la guerrera o el guerrero, tenemos que trabajarlo más desde el empoderamiento interno. Y todos estos tienen que trabajar mucho, combatir como ese símbolo del impostor o la impostora. ¿Listo? Muy bien, en este episodio o en esta clase vamos a ver los siguientes arquetipos que son la emprendedora, la heroína y la soberana. Son de mis favoritos, me gusta mostrarlos de color azul porque tienen un poco más de energía, un poco más alta como de esos chakras y sería como el chakra de la garganta, ¿no?
Entonces, como vimos en episodios anteriores y en clases anteriores, estos igual se llenan de la energía de los anteriores arquetipos, que son la inocente, la víctima, la invisible, la saboteadora, la rebelde, la guerrera. Y una vez nosotros aprendemos a transformar esa energía y volverla más en luz, pues logramos llegar a estos arquetipos que son tienen un poquito más de energía alta, por decirlo así. Vamos a empezar con la emprendedora. Este arquetipo a mí me fascina porque es cuando la guerrera ya se empezó a mover desde su luz, también puede ser desde la sombra, pero ahorita vamos a hablar desde la luz, se empodera a tal punto que se vuelve emprendedora. Y aquí miren que pasa una cosa muy linda y es que para poder emprender, digamos que eso hace parte es más como de un estilo de vida, ¿listo? Un estilo de vida. Una persona que emprende es una persona que tiene un estilo de vida que tiene de base una palabra que para mí es mi favorita, que es la determinación. Y la determinación, de acuerdo a la doctora Angela Dorwood de la Universidad de Pensilvania, es la suma entre la pasión y la perseverancia. Y yo me acuerdo que yo de pronto en una clase o en un episodio anterior les había hablado de esto, pero ella hizo una investigación súper chévere sobre aquellas personas que lograban cumplir sueños y aquellas personas que no podían cumplir sueños, cuál era la diferencia entre estos dos grupos de personas y se dio cuenta que era la determinación. Entonces, había gente que tenía mucho talento, que era muy talentosa, pero que le hace falta pasión o le hacía falta perseverancia y la perseverancia se mide de acuerdo también al esfuerzo. A veces nosotros queremos cumplir sueños en nuestra vida, pero pretendemos cumplir los sueños estar sentados en un sofá rascándonos la panza. No, así no va a llegar el cliente, así no va a llegar Rappi, así no va a llegar nada. Nosotros nos tenemos que poner en movimiento y la emprendedora lo que hace eso es ponerse en movimiento. Ahora, tengo que contarles algo que en la práctica sucede y que es una cosa loca que todavía para mí es una curiosidad descubrir, pero es como una mezcla entre curiosidad y misterio. Y es que imagínense que cuando nosotros nos ponemos en movimiento, le estamos diciendo al universo, yo estoy haciendo cosas para poder lograr llegar a esa meta o ese sueño. Pero imagínense que muchas veces, y a mí me ha pasado casi en un 70%, las veces que yo hago en ese sentido, las cosas llegan por otro lado. O sea, es como si el universo estuviera entendiendo, tú te estás moviendo y te estás moviendo en la dirección en la que yo necesito que tú te muevas, pero por ese medio que tú te estás moviendo no van a llegar los clientes, te van a llegar por este otro que yo te voy a mandar para poder compensar. Una cosa más rara, pero eso me ha pasado muchísimo, sobre todo cuando yo he emprendido y sobre todo en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo me pasa una cantidad. Entonces, esa es una muestra también del universo de mostrarle que cuando te pones en movimiento, estás poniéndote en movimiento y en sintonía con el universo y el universo responde a ese movimiento. Por eso la emprendedora es ponerse en movimiento, es tener la pasión suficiente para tener la energía suficiente para poder cumplir esos metas y esos sueños, pero también la perseverancia suficiente para que cada vez que tenemos un reto, una situación, un obstáculo, logremos sobrepasarlo. Si la emprendedora tuviera una banda sonora, sería la canción de Miss Independent, que era de Nio. A mí me encantaba esa canción, la ponía en mi adolescencia por ahí unas 30 veces al día, era una cosa impresionante. Entonces, aquí algo que sí tenemos que tener en cuenta es que la emprendedora, como todos los arquetipos, tiene su luz y tiene su sombra. Dentro de la sombra, ¿qué es? Imagínense que nosotros venimos de una rebelde desde la oscuridad, de una guerrera desde la oscuridad que tiene mucha rabia, que está en contra del sistema. Entonces, cuando sale a emprender, se vuelve súper disperso, se vuelve adicta al trabajo, se vuelve una persona que hace, pero sin ninguna estrategia, porque está pensando todo el tiempo que está perdiendo tiempo. Entonces, sentarse a reflexionar, sentarse a pensar, sentarse a organizar, sentarse a planear, quiere decir perder tiempo y yo no quiero perder tiempo, entonces ando como una loca chiflada, andando y andando y andando y andando. Esto se conecta mucho con la tipología número 3 del eneagrama. Pero desde su luz es una persona que es determinada para cumplir sus metas y sus sueños. Y en la determinación planea, organiza, ejecuta. Desde la luz también sabe que necesita un grupo de personas que le ayuden a la contención, que no puede hacerlo todo sola, que es lo que venía haciendo la guerrera desde el punto de vista de la oscuridad, es como yo puedo todo sola. En cambio, aquí desde la luz, la emprendedora le está diciendo, oye, no, espérate, necesito conexiones, necesito clientes, necesito gente, necesito grupos de apoyo, necesito generar comunidad, por ejemplo. Entonces aquí, si se dan cuenta, es una cosa muy linda
porque es una actitud que uno tiene frente a la vida para poder cumplir sus metas y sus sueños. No tiene nada que ver con que abran un emprendimiento, sino es más que todo como una actitud hacia la vida, una actitud hacia poder formar su vida. Y hay una película que a mí me gusta mucho para ver La Emprendedora desde la Luz, y es una película de Disney que es nueva, se llama Wish. Se la súper recomiendo porque es una película que trata sobre personas que tienen un sueño y se lo dan a otra persona para que se los guarde y para que esa persona se los cumpla, cuando ellos mismos podrían haber cumplido sus propios sueños y si hubieran escuchado un poco como su corazoncito y su intención. Entonces es muy lindo. Después tenemos el arquetipo de la heroína y aquí hay algo muy lindo, este arquetipo es una cosa espectacular porque desde la sombra es la típica tipología 2 del eneagrama que quiere ayudar a todo el mundo y que quiere cargar una fundación a donde sea. Y hay gente que no quiere ser ayudada, pero esta persona quiere ayudar a todo el mundo. Entonces, mejor dicho, todas las personas, mejor dicho, todas las parejas quiere ayudarlos. Yo los cambio, ayuda a los del trabajo, ayuda de una persona a la otra, pero ya desde el punto de vista negativo, ayuda a tal punto que empieza a intervenir en los procesos de los demás y ayuda a tal punto de dejarse a esa persona de últimas en las prioridades, de últimas, o sea, piensan todos menos en ella. Con esto nos toca tener mucho cuidado porque uno empieza como una madrina a cargarse a todo el mundo en la espalda. Y después dicen, ¿por qué me duele la espalda? ¿Por qué me duele el lumbar? Porque te estás cargando a todo el mundo. No dejas que la gente necesite algo, quiera algo, pida algo cuando ya se lo estás dando. Entonces con eso nos toca tener mucho cuidado. Eso es desde la sombra, esa heroína. Y sobre todo me gusta mucho porque a veces la heroína lo hace, desde la sombra lo hace mucho como desde el ego. Como no, yo soy el ayudador, yo soy el salvador de todo el mundo. Muchas veces, como les contaba, entrando en un proceso de intervención en los procesos de los demás y ahí el universo solo entiende como intervención y la forma en la que responde pues no está tan chévere. Después tenemos la luz de la heroína, que a mí me encanta la luz de la heroína y es una luz muy linda porque es una luz que además viene empoderada, viene de esa emprendedora, pero es cuando tienes una idea tan fuerte en tu mente que las personas empiezan a seguirte por tu energía. Te vuelves una lideresa positiva, un líder positivo. Y no estás ahí solamente para ayudar a los demás, sino para enseñarles a los demás. No solamente para, decían por ahí, para darles el pescado, sino enseñarles a pescar, para estar ahí y decirle a la mamá, ven y yo te enseño a utilizar Instagram. Siempre todo el mundo necesita a alguien que nos apoye. Y, por ejemplo, un héroe, una heroína que nosotros tuvimos desde el punto de vista positivo, pues fue Gandhi y fue la Madre Teresa de Calcuta. Pero ellos no solamente estaban ahí para ayudar, estaban también para entender el dolor del otro y ayudarle a través de herramientas a que pudieran ellos mismos sanar ese dolor y pudieran avanzar y seguir hacia adelante, lo cual es espectacular. Quiero contarles algo muy lindo desde este arquetipo de la heroína. Cuando uno, y a mí me pasó por ahí cuando tenía 18 o 20 años, que uno está como en esa versión superhéroe que quiere ayudar a todo el mundo y uno no se da cuenta que a veces las acciones que uno termina tomando, los demás le enseñan más a uno que uno a ellos mismos, ¿no? Pero hay una historia muy linda de esa época y es que yo tenía una fundación que cumplíamos sueños a niños con enfermedades terminales, sobre todo que tenían cáncer. Y la fundación también tenía un programa que íbamos a Ciudad Bolívar a enseñarle a los niños inglés. Y un día nos dio por mostrarles a los niños que había algo más allá del barrio en el que vivían y decidimos llevarlos a cine. Y esto fue un espectáculo porque primero en esa época no había cable, ni había Transmilenio, ni nada de esas cosas, tocaban bus. Entonces bajándolos de la montaña, la mitad del bus se mareó y muchos se vomitaron y nosotros pues no teníamos en cuenta que eso podía suceder. Entonces esto fue un desastre completo porque no teníamos bolsas, fue desastroso. Llegamos al cine y claramente pues lo primero que buscamos fue el baño y fue una cosa espectacular porque todos entraron al baño y salieron y me dijeron, profe, el baño no sirve, no hay agua. Y yo, ¿cómo que el baño no sirve? ¿Cómo que no hay agua? Imposible, o sea, ¿cómo así? Y entré yo al baño cuando me doy cuenta y es que ellos no sabían que teníamos que meter las manitos para que el agua saliera automática. Miren, esto fue como si les hubiéramos mostrado magia. O sea, fue la reacción de los niños. Creo que eso les gustó más
que la película que vieron. O sea, fue una reacción en cadena, una cosa espectacular. Y pasó eso con el agua de las manos y con los baños. No, un espectáculo. Entonces, una vez hace cosas por los demás que realmente son pequeñas cosas que hacen toda la diferencia y lo hacen sentir a uno lleno por dentro. Esa es la sensación que genera este arquetipo de la heroína cuando uno está haciendo las cosas sin esperar nada a cambio. Y después tenemos el arquetipo en esta parte de la soberana. Y la soberana ya es cuando llega como a ese nivel, que me gusta mucho esta palabra de seniority. Y la soberana también, como todos los arquetipos, tiene su luz y tiene su sombra. La parte de la sombra es cuando creemos que llegamos a un cargo y entonces los demás nos tienen que servir. Entonces, todos me tienen que servir. El propósito de todos es traerme la comida, hacerme el masajito en los pies, decirme cómo estoy, traerme el abrigo. O sea, cual soberana que hemos visto rey y reina de las películas que no mueven un dedo. Esto no es la soberana cuando estamos hablando de una soberana que esté desde la luz. Esto es completamente sombra, eso es completamente ego, porque además hacen que todo el mundo, si no los alaba, empiezan a generar como humillación. Desde la luz es una cosa muy diferente porque se vuelve estratega y ya se da cuenta que no es nada sin su equipo, que lo más importante y por lo cual ella llegó a ese momento en el que llegó fue por toda la gente que lo estuvo acompañando. Fue que el equipo necesitamos empoderarlo, el equipo necesitamos seguirlo nutriendo, el equipo es el que tiene que conectarse todavía con el sentido común. Y cuando se hace eso, uno como soberano se baja también de ese trono y está con la gente también, ayudándoles a que ellos entiendan, enseñando, acompañando, guiando. Y ahí entonces, claro, pasan cosas muy lindas de ser soberano y tiene muchos beneficios, pero porque uno también conoce todo el proceso, valora el proceso y está conectado con ese proceso. Entonces es muy lindo que nosotros tengamos en cuenta y analicemos cómo está nuestra emprendedora, cómo está nuestra heroína, cómo está nuestra soberana, si nos estamos moviendo desde la luz y desde la sombra y tratar claramente de irnos más hacia la luz. Recordar que estos tres arquetipos tienen algo muy lindo y es aprender a creérsela, porque aquí va a haber mucho síndrome del impostor o la impostora y la autoconfianza. Finalmente, para lograr llegar a ser una mujer, un hombre imparable, tenemos que hablar de los tres últimos arquetipos que para mí son los que están más llenos de luz. Son la creadora, la maga y la maestra. Estos me gusta siempre pensarlos desde el punto de vista del color morado, porque ya están conectados más como desde el chakra índigo, como el tercer ojo, son muy intuitivos, muy conectados y ya tienen una conexión directa con la inteligencia divina del universo. Entonces hay una cosa muy linda alrededor de estos tres arquetipos. Entonces vamos a empezar primero hablando de la creadora. La creadora es un arquetipo muy bonito porque nosotras y todos los seres humanos vinimos a crear algo. De hecho, hay una frase muy linda que yo me acuerdo que le decían a uno que para poder ser uno feliz en la vida tenía que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Todos los tres tienen que ver con la creación, ¿listo? Crear vida de alguna forma, crear vida de alguna forma. Entonces, la creadora lo que hace es eso, es todo el proceso creativo, por eso tenemos que utilizar mucho la mente, la intuición y aquí lo que vamos a crear es la materia prima que va a necesitar el siguiente arquetipo, que es la maga, la que transforma. ¿Listo? Entonces la creadora, como todos los arquetipos, tiene su luz y tiene su sombra. Desde la sombra de la creadora, ustedes se pueden dar cuenta que nosotros podemos crear cosas espectaculares, pero también podemos crear unos dramas que cualquier director de cine es un pecueco al lado de nosotros. Entonces, aquí es muy importante nosotros que todo lo que nosotros creemos, toda nuestra materia prima, esté bien auditada para que pueda ser creada de tal forma que no haga ningún daño a ninguna persona. Y aquí viene la parte más importante de esta creadora, es el tema de la responsabilidad. Cualquier cosa que yo creo, por innovadora que sea, por espectacular que sea, pues tiene sus pros y sus contras y tenemos siempre que observar al crear esto, qué más puedo generar. Y aquí les voy a poner un ejemplo que es muy claro, pero que también es muy ilustrativo. Cuando nosotros, por ejemplo, creamos algo como la inteligencia artificial,
tiene muchos beneficios, pero también nosotros tenemos que saber que esa creación puede ser mal utilizada si está en malas manos. Y ahí está el tema más importante de la creación, es observar que esto en algún momento mi creación va a pasar a manos de alguien más. ¿Qué consecuencias a nivel ético, a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel intuitivo puede acarrearme también para mí? Porque todo lo que creo también se devuelve. Entonces, si yo creo una mala vibra para alguien más, creo una envidia, eso también, boom, se devuelve. Entonces, la idea es que nosotros utilicemos la creadora desde el punto de vista de la luz, las creaciones que estén conectadas con el poder superior, que sean encantamientos positivos y no hechizos, porque toda esta materia prima va para la maga, acordarse. Entonces, aquí es cuando nosotros creamos palabras y esas palabras crean además pensamientos y esos pensamientos crean frases y ahí pueden haber hijos, pueden haber libros, puede haber arte y puede haber todas las innovaciones a nivel tecnológico que podamos pensar. Entonces, en la parte de la creación es la materia prima, que como les digo, puede ser que sirva para algo espectacular o puede ser también muy dañino, por eso es mejor que hacerlo siempre desde la luz. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos creando algo desde la luz? La intención. La intención por la cual yo estoy creando algo crea toda la diferencia porque esa intención va a entrar en un nivel vibracional que va a generar unos resultados específicos y también obviamente haciendo conciencia de la responsabilidad de lo que de toda esa materia prima de la creadora al pasar por la maga que puede pasar ahí. Entonces, aquí pasa el siguiente arquetipo que es algo muy lindo y es que la maga y el mago lo que hacen es una labor de alquimia donde toman toda esa materia prima y la convierten en algo más. Desde el punto de vista de la sombra es cuando se crean estos magos y estas magas no tan chéveres que hacen de hechizos que destruyen. Que un hechizo que destruye que puede ser una frase que le dice una persona a otra persona que sabe que la está diciendo con la intención de bajarle su vibra, hacerlo sentir mal, humillarlo y que termine en la mala. Entonces, esos son hechizos y lo curioso de esto es que nosotros también podemos hacer hechizos negativos para nosotras mismas. Cada vez que decimos no puedo, yo no lo logro, soy gorda, soy fea, no sirvo, no soy suficiente, esos son hechizos. Y esos hechizos pues tienen una connotación negativa que lo único que hace es destruir, pero tomó materia prima que había creado la creadora. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Entonces, cuando nosotros los utilizamos desde la luz, entonces no creamos hechizos, sino creamos encantamientos. Y los encantamientos, ustedes saben que tuvimos un episodio y hay un workbook especial para crear encantamientos en el cual habían cuatro partes fundamentales. La utilización de las palabras, la organización de las palabras y la intención detrás de las palabras, la vibración, la utilización del cuerpo físico y la práctica. Entonces, aquí muy lindo que nosotros hagamos encantamientos que nos ayuden a manifestar con el universo, que nosotros podamos avanzar de una forma muy linda. Y después, por último, llegamos a este maravilloso arquetipo que es la maestra o el maestro, que es aquel que quiere dejar huella. Pilar, pero como una maestra, un maestro en este nivel puede ser de forma negativa, pues porque hay gente que desde la sombra pues genera una influencia, pero su influencia fue negativa. Les pongo un ejemplo clarísimo, Hitler. A Hitler todo el mundo lo recuerda, huella dejó, pero la más linda, la más hermosa, pues no. Entonces la idea es que nosotros dejemos una influencia positiva. Eso es lo que hace la maestra o el maestro, es lograr una influencia positiva cuando lo hace desde la luz. Es llevar, obtener por fin ese punto de sabiduría que es llevar el conocimiento a la práctica. Entonces ya ha logrado tener todo el conocimiento, aprendió todos los arquetipos, pero ya los puede llevar a la práctica y puede influenciar de forma positiva en otras personas. Cuando uno nomás deja la información ahí, pero no la utiliza, pues entonces no está haciendo nada con la información y no logramos como bajarla o trascenderla. Y nosotros nos damos cuenta que hemos llegado a este lugar del maestro o la maestra cuando de pronto estamos en un momento, algo nos sucede, nos baja la información y decimos, wow, ¿de dónde llegó esta información? O wow, hice el clic porque esto que había pensado ahora por fin lo estoy entendiendo, por fin tengo claridad, por fin puedo llevar esto a la práctica. Ese momento, wow, ese momento en el que llegamos al momento de maestro o maestra. Y ahí entonces en el maestro o maestra, como muy bien su palabra lo dice, podemos enseñarle a los demás. Por eso quiero compartir con ustedes
personas muy lindas que me han estado acompañando desde la maestría, eh, con unas frases y una información tan espectacular que yo digo todos los días de la vida, que qué belleza llegar a este momento, porque se dan cuenta que la maestra y el maestro tienen algo muy parecido al inocente, que es el primero de los dos arquetipos, y es que vuelven a ese nivel de inocencia, pero ya completamente limpios desde la luz. Aquí entonces les quiero contar tres aprendizajes de mis maestros que son de mis favoritos. El primero es que la gente hace lo que puede con la información que tiene. Fue de mis primeros aprendizajes de mis maestros de una forma muy linda y vino de la siguiente forma y les cuento para eso una anécdota. Hace muchos, muchos años, más o menos unos 12 años, cuando me rompieron el corazoncito y estaba en una tusa de esas de señorita Laura terrible. Me acuerdo perfectamente que yo estaba con uno de mis maestros que hace medicina china y me estaba literalmente desahogando diciéndoles que este man, no sé qué, no sé cuántos hice malos, o sea, yo estaba diciendo todo lo malo que podía y él súper calladito midiéndome la energía, o sea, él no decía nada. Y después de un rato, como que yo lo miré como esperando, como, oiga, pues aporte, ¿no? O sea, diga algo. Y este señor calladito como que me mira y yo le dije, pues ¿tú qué opinas? Y entonces me mira y me dice, Pilar, ¿tú crees que yo soy una mala persona? Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué es esta pregunta tan chiflada? O sea, obvio no, si tú eres todo súper zen, o sea, nada que ver. Y me dice, ya. Si nosotros estamos en un naufragio y yo tengo que matarte para poder comer y sobrevivir, ¿eso me haría a mí una mala persona? Y yo, ¿ah? Me dice, sí, la gente hace lo mejor que puede con la información que tiene. Él hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Si hubiera tenido otra información, de pronto hubiera actuado de forma diferente. Entonces, no lo juzgues. Desde ese momento en adelante, creo que no he vuelto a juzgar a nadie más en mi vida porque entendí que definitivamente yo también estaba actuando con la información que tenía y él me estaba dando esta información adicional para yo dejar de juzgar a la gente. Segundo aprendizaje de mis maestros y de los maestros de la vida. La abundancia es un estado mental. Y este es muy lindo porque el aprendizaje lo adquirí un día en el que estaba hablando con una persona que literalmente es multimillonario. O sea, él tiene demasiado dinero, tiene demasiadas casas. Es una cosa impresionante. Pero cuando estábamos hablando de algo y de pronto le dije algo y le dije, pero es que si tú lo tienes todo, si tú eres multimillonario, ¿de qué me hablas? Y él me dijo, no, 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 yo no soy multimillonario porque si yo fuera millonario estaría acostado en mi cama rascándome la panza sin nada que hacer. Y yo decía, wow, esta persona tiene mentalidad de escasez, tiene una cantidad de dinero, pero no lo ve, no lo ve, no lo percibe, o sea, lo tiene, pero no lo ve y al no verlo no lo puede disfrutar y sigue sintiendo como si no tuviera dinero. Entonces, wow, la abundancia es un estado mental y no tiene nada que ver con tener las cosas de forma tangible, sino tiene que ver más, es como entre valoración, agradecimiento y darnos cuenta. Y el tercer aprendizaje que me encanta es que cuando das sin esperar nada a cambio, la vida te recompensa. Y aquí también quiero contarles una anécdota que es también adquirida de mis maestros y es, una vez estaba en todos estos procesos de transformación personal y dije, todo el mundo tiene algo para enseñarme. Entonces voy a poner atención a la gente que tiene para enseñarme y gente que yo pienso que no tendría nada para enseñarme a ver ellos qué tienen para enseñarme. Entonces estaba en la maestría y en la maestría en el MBA había de toda clase de tipo de gente, gente que para mí era como una persona que me podía aportar mucho y otros que decían, no, estos no tienen pero para aportarme nada. Pero aún así yo estaba haciendo la tarea y duré 2 semanas en clase anotando las cosas que ellos iban diciendo y el mensaje oculto que había detrás de cada uno de estos mensajes. El último día, como era San Valentín, les hice una carta, les escribí los mensajitos que creía que ellos me habían enseñado en esas 2 semanas y se los entregué. Y esto fue muy lindo porque pues ninguno se lo esperaba, fue una reacción muy bonita, pero lo más lindo ocurrió más o menos 7 meses después, en el cual yo no me había dado cuenta del impacto que había generado en estas personas haber hecho eso. Entonces imagínense que 7 meses después yo entré en una crisis económica y yo no podía pagar el curso para poder ir a la maestría, entonces yo iba a aplazar. Y este ciclo era en España. Entonces yo llamé a la universidad y dije, no, no puedo porque había tenido ahí como un tema.
Y de pronto me llamó uno de mis compañeros de la maestría y me dice, Pili, nos contaron en la universidad que no vas a ir. Y yo le conté toda la historia, lo que ha sucedido. Y ella me dice, no, no te preocupes. Nosotros hicimos una vaca entre todos y te pagamos el curso. Y yo, perdón, eran como $11.000. O sea, yo decía, pero ¿cómo? Miren, esto que yo había hecho por ellos, de forma absolutamente incondicional, solamente porque estaba poniendo atención a lo que el universo me estaba dando en información, se vio recompensado después cuando el universo entendió que yo necesitaba algo y a eso le puso además un valor monetario, lo cual fue espectacular. Entonces, quiero terminar estos episodios, estas clases sobre los arquetipos contándoles que cuando nosotros hacemos conciencia de los 12 arquetipos, de la inocente, de la víctima, de la invisible, de la saboteadora, la rebelde, de la guerrera, de la emprendedora, de la heroína, de la soberana, de la creadora, de la maga, de la maestra, logramos llegar a este arquetipo número 13, que es el cierre con el número 4, el 13 que es 1 más 3 igual 4, el cierre para lograr ser imparable. Y una persona, un hombre o una mujer imparable es el que hace conciencia tanto de su luz para sacarle jugo y para hacer brillar a los demás y por eso también brillar él o ella mismo, pero también entender la sombra, porque gracias a esa sombra pudimos percibir la luz.